Don Daniel González es socio fundador de la compañía Cerolinic y socio director del área de ciberinteligencia de la compañía de grupo Osane Consulting. En su haber, cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el sector, en el que ha sido manager y responsable de laboratorios de ciberseguridad en algunas de las principales firmas internacionales de consultoría y auditoría. En cuanto a su formación, es ingeniero en informática de gestión por la Universidad Politécnica de Madrid, graduado de Sistemas de la Información, y cuenta con un posgrado de ciberseguridad por la Universidad de Oberta, Cataluña. Asimismo, tenemos a don Gonzalo, que ocupa el cargo de analista senior en ciberinteligencia en Grupo Cerolinic. En cuanto a formación, es máster en ciberseguridad por la Universidad Internacional de La Rioja. Gonzalo colabora como docente de la Universidad Rey Juan Carlos y en diversas entidades privadas, donde comparte su conocimiento dentro del área de ciberseguridad. Adicionalmente, ha sido ponente en diversos eventos como en Intelcom y DECCAM. Como analista ha llevado a cabo investigaciones privadas internacionales y proyectos de inteligencia 360. Bienvenidos a los dos. Desearles muchos éxitos en la presentación y adelante, Daniel y Gonzalo. Muchas gracias, Randall. Vamos a intentar ir ajustando los tiempos y no comernos mucho tiempo, ¿vale? Gonzalo, ¿compartes pantalla? Comparto pantalla, sí, confirmando cuando veáis. Y se te ve bien. Perfecto. Ya la vemos. ¿Ya la veis? Perfecto. Sí, perfecto. Pues si quieres pasa, como ya nos han presentado. Adelante. Nada, pues simplemente contaros que nosotros vamos a hablar un poco de los nuevos riesgos a los que se enfrentan las directivas y para eso hemos decidido organizarlo de una manera en la que os hablemos de los puntos de partida donde estamos a día de hoy, de cuáles son realmente las nuevas amenazas a las que nos vamos a enfrentar, al final de qué riesgos tienen asociados, qué necesidades hay actualmente en la protección de la directiva y del personal VIP de las compañías, que se conozcan y que no se conozcan, porque muchas veces hay necesidades que todavía no han llegado a conocer y que están pendientes de que las conozcan las compañías, ¿vale? Y por otro lado, a nosotros nos gusta llevarlo siempre a nuestra práctica y a nuestro terreno. Entonces, vamos a contaros casos de uso de situaciones reales, vividas y acontecidas prácticamente todas a lo largo de los últimos meses, ¿vale? Pasa, Gonzalo. El punto de partida. Voy a partir de algo que más o menos supongo que todos tenéis claro, y es que estamos muy acostumbrados a que cuando se habla de un directivo, el enfoque esté basado en seguridad física perimetral. ¿A qué me refiero con esto? A que es habitual pues, que los edificios tengan cámaras de seguridad, que si un directivo de banco tiene un guardaespaldas o puede tener un coche blindado, nos hemos fijado siempre en el riesgo que ha habido habitual, que es el riesgo físico. Pero en el mundo tecnológico no estamos en el mismo punto. Pásame la diapositiva. ¿Por qué? Porque el entorno digital al final es un entorno que para la directiva y en general en todas las compañías se considera pues, algo que tú tienes a nivel empresarial con los sistemas que te ha montado tu empresa y algo que tienes tú a tu nivel particular y personal. Pero salvo excepciones de empresas que ya están trabajando en esta línea y que ya tienen ese conocimiento, es rarísimo que una compañía a su capa directiva, a sus socios, a sus directivos clave, les pongan un firewall en su casa, les pongan sistemas de seguridad, les tengan monitorizaciones y les den formación ya no solo a ellos, sino a su propio entorno familiar. Y es que al final nos quedamos con la visión de que la ciberseguridad es algo personal y algo más o menos nuevo. Y no es nuevo. Ya en 1996 tuvimos el primer phishing de AOL que iba dirigido y iba a mucha gente, pero todo eso ha ido evolucionando como todos vosotros sabéis. Dale a la siguiente. Y es que las estafas actualmente ya no son como las que teníamos hace años, donde te llegaban un poco pues el príncipe de Zamudia, oye, has ganado una herencia, lo único que tienes que hacerme es donar un dinero y enhorabuena, te harás rico y yo te daré la herencia. Soy un bufete de abogados. Pues eso, aunque sigue existiendo y habrá gente a nivel pues, personal que pueda caer,
Está claro que un directivo o una persona con cierta relevancia no va a caer en este tipo de ataques. Pero, sin embargo, pasa Gonzalo, todo esto ha ido evolucionando y nos encontramos pues que ha mejorado. Esta imagen que estáis viendo, este pequeño vídeo, ¿vale? Es un extracto de una película sobre las bestias, donde se trata un tema muy habitual y es que hay profesionales que simplemente con tener un ordenador, una conexión a Internet, se dedican a crear perfiles e identidades falsas con las que buscar víctimas a las que estafar. Son perfiles al final pues, que hacen una anonimización de su perfil, se crean un perfil falso y empiezan pues, a intentar pues, conseguir información de sus víctimas. Esto que puede parecer algo, entre comillas, estúpido y que la gente no cae, es bastante habitual y la gente suele caer mucho, sobre todo en toda esta época de pandemia donde había un encierro, la gente no tenía tanto que hacer, entre comillas, tenía mucho tiempo libre y han ido, pues eso, generando relaciones de confianza en redes. Y esto es algo, por ejemplo, que en los países franceses de lenguaje francés, en el que se habla en francés, es muy, muy, muy habitual y es una estafa que suele generar muchísimos riesgos y que está enfocado también a nivel directivo. Pásame de diapo. Y es que, como dice en la imagen, malas noticias, majestad, es un ciberataque. Tenemos a las organizaciones muy preparadas habitualmente en su entorno de plano físico. Estoy muy preparado para que me hagan un ataque, tengo sistemas de intrusión para que no roben en mi tienda, el banco lo tengo protegido de tal manera para que no puedan entrarme. Sin embargo, la parte de ciberseguridad es habitualmente un eslabón débil. ¿Por qué? Pues porque al final siempre se ha considerado como que es algo más desvinculado al mundo físico y que tampoco se podría llegar a hacer grandes riesgos. Pero a día de hoy, como todos vosotros sabéis, es algo que nos puede hacer muchísimo daño. Entonces, nosotros lo que buscamos muchas veces es el punto de la seguridad corporativa, que en la seguridad corporativa lo que te une es la seguridad patrimonial, la seguridad física, con la seguridad digital y la ciberseguridad, y lo combinas en un único punto de control. ¿Y esto qué nos ha generado? Pues un inminente número de nuevas amenazas. Sin embargo, los objetivos siempre son los mismos. En las organizaciones está claro que pueden recibir ataques digitales cualquier tipo de empleado, porque, por ejemplo, un ransomware puede entrar desde una persona de administración o puede entrar desde un trabajador cualquiera que ha sido capaz de abrir un adjunto que le han enviado, pero cuando realmente quieren hacer un ataque dañino, no a la organización, sino a nivel económico y a nivel de estafa, se dirigen siempre a la capa del CEO, a consejeros, consejeros delegados, directores generales, gente que si consiguen hacerse con el control de esas cuentas o que son capaces de extorsionarles, como pasa muchas veces con estas estafas como veíamos antes en el vídeo, donde consiguen crearse un perfil falso y conseguir ganarse la confianza de esa persona y ser capaz de estafarles, son esos los perfiles que son más jugosos. Son los mismos objetivos al final. ¿A quién era el que se le intentaba extorsionar de manera física? ¿A quién es el que se intenta secuestrar? Pues al que crees que va a tener el dinero y va a tener las posibilidades de pagar esa extorsión. Pues digitalmente es lo mismo. Van a por los mismos objetivos. Sin embargo, no estamos igual de preparados para proteger a estos objetivos. Y es que, como podéis ver, la estafa del CEO es un tipo millonario. En Chile ha habido un cuento del tío que ha costado más de $1 millón. Estamos rodeados de ciberataques y da igual el tamaño de las empresas. Es una cosa que muchas veces nos suelen discutir las compañías y dicen, no, pero yo soy una compañía pequeña y no me van a atacar. Probablemente a una compañía pequeña la vayan a atacar igualmente, ya sea por pequeños ataques automatizados que veamos que están hechos de manera fácil y rápida porque son fáciles y sencillos, o intentos de estafas de CEO precisamente porque son compañías que no tienen tanta formación a nivel tecnológica y no están tan acostumbrados. Ya os contaremos un caso reciente de una compañía donde le han estafado una cantidad bastante alta. Pasajón.
¿Y qué pasa? Pues que al final esto es como todo, cambian los tiempos, los criminales se tienen que ir adaptando y van actualizándose. Se ha reconvertido el crimen tradicional. Existe el crimen tradicional como toda la vida, pero las mafias están generando sus nuevas vertientes en las que, pues igual que antes tenías al butronero o tenías al conductor cuando se estaba haciendo un atraco, ahora tienes a la persona especializada en generar malware, tienes a la persona especializada en ingeniería social. Se han ido creando personalidades altamente cualificadas y especializadas. Tienen gente con unas cualidades técnicas espectaculares. ¿Por qué? Porque al final han conseguido llevarles al lado malo, que muchas veces están más remunerados que el lado bueno, y están haciendo el mal. Y es que son organizaciones criminales jerarquizadas, con diferentes roles. La imagen que habéis visto antes en el vídeo, sí, son 6 personas que están en una habitación, pero realmente ellos están trabajando para mafias. Esas mafias son al final las que están ahí llevándose una comisión del dinero que van sacando y están jerarquizadas. Al final son gente que responden órdenes a determinadas personas y que tienen objetivos a los que tienen que atacar y que tienen que conseguir esa información. Y al contrario de lo que pasa en una empresa o en una persona que está defendiendo una organización, ellos no tienen horarios, ellos no tienen reglas, ellos pueden hacer lo que quieran para conseguirlo. Entonces no tienen ningún problema en atacar a un familiar para poder conseguir los accesos, o como ha pasado en algunas situaciones en las que no te ataco a tu compañía, no ataco a tu directivo, sino ataco a alguien de su confianza y a partir de ese punto soy capaz de conseguir la información o el dinero, ¿vale? La digitalización ha permitido que encima sean mafias que estén descentralizadas y que puedan operar de una manera global. Fue muy conocido el caso de Carvana, que fue un ataque bancario en el que estaban haciéndolo gente de nacionalidad rusa desde las costas españolas, y los ataques estaban siendo a bancos de Latinoamérica, de India y de África. Y iba repitiendo, iba haciendo ataques cada vez en un país distinto sin repetir, de manera que no se le identificaba y no se podía investigar tan fácilmente como si hubiese atacado siempre a un mismo país. Y están descentralizados y tenían muleros para conseguir el dinero en los distintos países donde estaban atacando. Y tienen una cosa, y es que tienen una muy rápida respuesta y una capacidad de adaptación al medio increíble. Entonces son muy difíciles de pillar. Ellos están profesionalizados. Entonces, aunque son difíciles, también son detenidos y nos tenemos que llevar esa alegría, como ha pasado hace poco en Tenerife, que se ha detenido a 106 personas de la mafia italiana que se dedicaban a temas de ciberseguridad y estafas digitales. Pásame de diapo. Y es que cada vez las campañas son más sofisticadas. Me ha quedado muy lejos ya el phishing de AOL, que supongo que todos conocéis o habéis visto, que eran phishing genérico, que llegaba, erais 50 personas en la compañía y ellos llegaban a 50. No, ha cambiado. Ahora mismo el phishing, por ejemplo, es el spear phishing, que es dirigido, va dirigido a tu nombre, está bien escrito, porque al principio eran correos traducidos de manera automática, ahora ya no, están muy detallados. Nosotros, de hecho, nos hemos encontrado spear phishing que en compañías en las que hablaban en castellano o en catalán y analizaban a la gente de la compañía, y a los que hablaban en catalán les mandaban el spear phishing en catalán, y a los que estaban en castellano se lo mandaban en castellano. Se hacen una investigación muy grande y van muy dirigidos. Son muy profesionales. Luego el phishing, que no sé si lo conocéis, pero es un tipo de phishing que al final se hace por teléfono. Fue muy conocido el phishing de la llamada telefónica de Microsoft, pero igual que te hacen esa llamada telefónica de Microsoft en la que pues, un directivo puede caer si no conoce que se está haciendo ese tipo de estafa y le llama a alguien de Microsoft diciendo que tiene que ejecutar una serie de comandos en su equipo porque ha habido un fallo en las instalaciones de Microsoft de la compañía. Pues se hacen ese tipo de llamadas. Y de hecho ya veréis que con la inteligencia artificial se puede modificar, se pueden generar voces que puede hacer que la misma voz que te está llamando pueda ser la voz de tu CEO que le está dando una orden al director financiero. Entonces es algo increíble y es algo que llega para atacarnos, y que tenemos que tener claro que hay que protegernos digitalmente de ese tipo de cosas. Y luego, otra técnica muy habitual que suelen utilizar es el smishing, que es el envío de mensajes a móvil. Te mandan un mensaje a móvil,
tú lo abres y ahí pues empiezan los problemas, ¿vale? Empieza el malware a hacer su trabajo o por lo menos te lleva los enlaces donde tú te vas a registrar porque confiabas en ese mensaje que te ha llegado y es cuando tienes el problema. Pásame la diapositiva. Y es que, como os decía, son profesionales y cada vez están mucho más alineadas con los hábitos de consumo y el contexto actual. Aquí os ponemos dos ejemplos que han pasado y que son muy habituales. Y es que ahora mismo los atacantes, por ejemplo, utilizan WhatsApp y te mandan un mensaje en el que te están diciendo, oye, te he mandado un código por error porque me he equivocado en mi teléfono y te ha llegado a ti. ¿Me lo puedes devolver? Pues esa estafa, esos 6 dígitos, le están llegando y no son para lo que te están diciendo que se han equivocado, sino son los de tu banco para operar. Y de hecho, un ejemplo que ha pasado este año mucho con el auge de la pandemia y el envío de paquetería, aquí en España se hizo un smishing en el que te llegaba un mensaje de DLH para un paquete que tienes que recoger, lo dabas y te decían, bueno, para recoger y ver el estado de tu paquete tienes que bajarte esta aplicación. Te bajabas en la aplicación y la aplicación lo que realmente era un malware, un troyano bancario que estaba quedándose con todos tus datos para tus operativas bancarias y como todos entendéis, a nivel particular de los directivos o a nivel de empresa, que alguien sea capaz de operar en las cuentas bancarias es un gran problema. Pásame la diapositiva. Y es que a mí me gusta decir mucho que al final la identidad digital y la identidad personal se unen y ya no están separadas, ya no podemos decir, no, yo soy una persona en el mundo físico y en el mundo digital, pero eso es un ciudadano medio o una persona que no vive de la tecnología. Esta gente que se dedica a hacer el mal, entre comillas, bueno, y sin comillas, que se dedican a hacer estafas, que son criminales, pueden hacer cosas como lo que estáis viendo ahora mismo. Ninguna de esas personas existen. Son imágenes que están creadas por inteligencia artificial con una página web que no tarda ni 2 segundos en crearte ese perfil. Entonces, si combináis esta capacidad para crearlo con nuevas tecnologías y cosas que te puede permitir la inteligencia artificial, pues podéis encontrar cosas como la que vamos a ver ahora mismo. ¿Se escucha el audio? No lo escuchamos, Daniel. Gonzalo, ¿puedes mirar un segundo? ¿Que no se escucha? No, aún no. ¿Gonzalo? Sí, vamos a ver para compartir la pantalla que se escuche. Un segundito, a ver. A priori. Perdonad el momento de tensión. Estoy usando aquí compartir pantalla a ver si hay algún tipo de opción que nos permita compartir el audio de la pantalla, que a priori se ha quedado por defecto, pero parece ser que no. A ver, un momentito. Creo que ahora sí, ya lo tenemos, ¿eh? A ver. Would you believe Perfecto. Vale. Lo I am escuchamos. not Morgan Freeman, and what you see is not real? Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Como podéis ver, ya nada es lo que parece. En este vídeo no es Morgan Freeman, está modificado de manera digital por inteligencia artificial, tanto físicamente
como por voz. Imaginaos el potencial que tiene esto para un atacante con cualquier vídeo de directivos de compañía que lo coja de sus discursos, que sea capaz de reproducir la imagen. Si a vosotros os llama alguien con esa imagen haciendo una webes que tiene algo físico y os está diciendo ese discurso, probablemente podáis caer, igual que puedo caer yo. Al final, o vas a preguntas específicas donde puedas detectar qué es la persona que buscas, o lo que están haciendo ahora empresas como Microsoft, que está generando sistemas de reconocimiento que te identifica si es una persona real o es una modificación por IA, lo tienes muy complicado. Y son estafas a las que tenemos que empezar a prepararnos, y nuestras compañías tienen que empezar a trabajar, a estar disponibles para proteger a nuestros directivos, tanto de la exposición que puedan tener para que sean capaces de recoger esa información y generarlo, como para que seamos víctimas de estos ataques. Y ahora, a continuación, os voy a poner un segundo vídeo que explica cómo se hace el deepfake de un anuncio, ¿vale?, de una marca española de cervezas, Cruzcampo, que utilizó para su última campaña de publicidad a un personaje histórico, Lola Flores, histórico dentro del folclore español, ¿vale?, que lleva muerta unos cuantos años, y decidieron revivirla para hacer este anuncio. Y es algo que me gusta que veáis, para que veáis la capacidad que tiene la inteligencia artificial y lo que puede llegar a asustar, porque los cibercriminales tienen la misma capacidad de utilizar esta tecnología que está utilizando una empresa para hacer un anuncio. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Esto es una tecnología brutal para un ataque, y es algo por lo que hay que llegar a un punto en el que ya no estén desvinculadas la seguridad física y la seguridad digital. Tenemos que tenerlo controlado todo más o menos en un mismo punto, porque estas tecnologías pueden llegar a engañar a muchísima gente. Y mirar, ha revivido, aunque sea digitalmente, a una persona fallecida, y ya os digo que hay mucha gente en España que este anuncio no piensan que sea hecho por inteligencia artificial, sino que piensan que es un extracto de alguna entrevista que le hicieron en el pasado. Entonces, es bastante impactante y bastante peligroso. Dale, Gonzalo. Y ahora mi compañero Gonzalo os va a hablar de los riesgos que tiene asociado. Eso es. Gracias, Dani. Pues bueno, en línea con lo que ha presentado mi compañero Daniel, ¿qué riesgos? Hay nuevas amenazas, pero ¿qué riesgos? ¿Qué suponen? ¿No? ¿Y a qué niveles es importante destacar? Y sobre todo centrándonos en la alta directiva, en la cúpula, en personal VIP. Pues bueno, para empezar a nivel profesional, ¿no? A nivel profesional, LinkedIn, ¿quién no tiene hoy en día, o quién no está en esta red social, ¿no? Pues a nivel profesional, si no estás ahí, pues no eres nadie, por así decirlo. Y no es preocupante que pues, uno se haga un perfil, ponga su cargo, su puesto actual, un poco de cierta información básica, ¿no?, acerca del mismo. Lo preocupante es que por desconocimiento o por descuido se empiecen a exponer cierta información que sí que supone un riesgo alto, sobre todo en según qué personas clave, ¿no? Supongamos gente que sube su currículum vitae
lo adjunta dentro de LinkedIn o LinkedIn y se puede ver su domicilio, su dirección de domicilio, se puede ver su móvil, incluso otro tipo de datos. En línea con esto también muchas veces, y lo vemos a diario, se comete el error de dar demasiado detalle en la información, ya no solo qué responsabilidades, sino en qué departamento justo se está trabajando, a qué personas se tienen al cargo, hasta qué tipo de software se opera dentro de la organización, ¿no? Incluso conversiones. Esto no pasa en alta directiva, pasa en departamentos de TI, pero es muy frecuente. Entonces, al final, también se usa tanto en hacking ético, en pentesting, a la hora de hacer pruebas caja negra, ¿no? de hacer cualquier tipo de pentest para obtener esa información, esa parte de fingerprinting, de footprinting, y emplearlo como los atacantes mismos. Los atacantes conocen a través de LinkedIn que el gente de TI está dando el software, la versión que está utilizando y conocen que hay vulnerabilidades, lo van a emplear, lo van a explotar. A nivel cúpula directiva, igual, si se empiezan a relacionar y a mezclar una red profesional con mensajes personales o información que va más allá, supone un grave riesgo. Y no solo a nivel profesional, ¿no? También en las relaciones personales y familiares. Muchas veces la parte profesional sí que somos conscientes de ella, pero luego lo personal se nos escapa. Bien por una sobreexposición nuestra en las distintas redes sociales que se tienen, o incluso en estos altos cargos, muchas veces ellos cuentan con dos tipos de cuentas. Su cuenta, su perfil oficial de Twitter o de Facebook o de Instagram, el cual está controlado por la organización, se limita mucho qué se dice, qué no se dice, y luego tienen otro con el que directamente navegan libremente. El problema viene ahí, ¿no? Cuando navegan libremente, si en un momento dado dan datos que pueden identificarle, suben una fotografía que lograrían igual vincular ambas cuentas, o directamente en un momento dado, lo que nos contaba Daniel, ¿no? Se gana alguien la confianza de ellos, contactándoles, y finalmente les dice, oye, mira, soy el director de esta compañía, oye, soy el CEO de esta otra, soy el presidente de... Mucho cuidado también, sobre todo, con las relaciones familiares y personales. Si los atacantes logran identificar a la familia, a las personas, pues un caso muy claro. Y esto va también de la mano de lo que decía Daniel con el concepto de seguridad corporativa. No solo la seguridad perimetral, la seguridad física no va a llegar aquí, pero está claro que tiene que trabajar con ello. Si el día de mañana el presidente de una gran corporación está muy controlado, su uso que hace de redes sociales es muy limitado, pero su mujer se dedica constantemente a subir fotografías en Instagram con su vivienda, ¿no? Y sus hijos no paran de subir vídeos a, por ejemplo, TikTok o Snapchat, pues ahí viene el problema, ¿no? Da igual, incluso las cámaras a nivel físico que pongamos, da igual la seguridad, desde dentro, o sea, el atacante va a poder, o bien el criminal al uso, o bien el ciberdelincuente, va a recopilar información que va a usarlo en su contra. Aquí hay que destacar, sí. No, iba a decir que, de hecho, como ejemplo, hemos vivido un caso en el que la pareja de un VIP se dedicaba a subir fotos en Instagram con su perro y con los sitios donde iban a desayunar. Y un atacante, un criminal, decidió secuestrar al perro cuando estaba fuera del local y pedir un rescate por el perro. Al final son pequeñas cosas, pero te puede afectar a nivel corporativo. Es un rescate por el perro, pero puede ser también con los niños en la guardería. Esto pasa también, muchos famosos ha ocurrido. En un momento dado han estado en un sitio, han subido una fotografía en cualquier lugar o han hecho un directo retransmitiendo algo y han comentado, se veía dónde estaban y al minuto estaban rodeados de personas, ya no les dejaban salir, quiero un autógrafo o quiero hacer una foto contigo o lo que fuera. Pensad en esto, los ciberdelincuentes tienen todo el tiempo del mundo, se dedican a ello profesionalmente, tienen una jornada de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, hacen turnos, lo que haga falta, para saber en cada momento en el que se está publicando, dónde, qué información se puede relacionar, etcétera. Así que es muy complejo y prestar mucha atención tanto a la seguridad, a la privacidad del VIP, como a todo su entorno. Si descuidamos el entorno, al final el eslabón débil entran por ahí. ¿Vale? Justo con todo esto, hay que mostraros un pequeño vídeo del potencial que tiene. Y al final no hay que olvidar muchas veces que cuando hablamos de un CEO, consejero delegado, un consejero, un personal VIP, directores generales muy importantes, a veces se nos olvida que no dejan de ser personas que han tenido una vida previa, que muchas veces esa vida previa, antes de ser esos altos cargos, han dejado mucho rastro en Internet y han expuesto mucha información. Y al igual tienen amigos, familiares, mucha información sobre ellos. Este es un ejemplo claro que podéis ver.
Dag Fien. Dus ik ging ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. Die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5, voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Justo, ¿no? Esto da miedo, lo decía muy bien un participante, ¿no? Y es que es así, tenemos tal cantidad de información sobre nosotros que hasta un tercero, con tiempo, con conocimiento, puede llegar a conocer más que hasta nosotros mismos, ¿no? Detalles, información que no recordamos, que hicimos hace un mes, dónde estábamos aquí hace un año. Pero en Internet se queda registrado, hay un histórico. Y es también muy difícil, según qué cosas, eliminarlas, borrarlas. Muchas veces en redes sociales se sube contenido y aunque después se ha hecho un trabajo por parte de los departamentos para intentar quitar todo el rastro de estos directivos, de esta alta cúpula, a veces quedan pequeñas migas que se pueden llegar y hacer trabajo fino de ir recopilándolas y bueno, a veces se encuentran cosas que ni ellos mismos sabían, ¿no? Ahora veremos más adelante. Y bueno, la importancia de no bajar nunca la guardia a nivel de OPSEC, seguridad de las operaciones. Y aquí tenemos casos reales, ¿no? Este es el exministro, en ese momento era ministro de Interior griego, además venía del ámbito militar, estaba concienciado en temas de seguridad, ¿no? Al menos en la seguridad física, patrimonial, lo que hablábamos antes. Y bueno, aparte de la foto solemne con las banderas de Grecia, y las banderas por detrás, ¿qué pasaba, no? Pues bueno, lo que pasaba aquí es que en su mesa había debajo del ordenador un POSIT con un usuario y una contraseña, ¿no? Y bueno, como podéis ver, muy compleja no. Y la contraseña no parecía difícil de recordar. No, debía ser el usuario, que era complicadete. Y no solo ocurre has visto, no solo ocurre en un caso. En este punto, esto pasó durante la pandemia, había un montón de ruedas de prensa y bueno, en medios de comunicación también con el uso de por ejemplo, en este caso, nosotros ahora mismo con Zoom, ¿no? Distintos software que nos ha permitido hacer videoconferencias, dar charlas, ponencias, cursos, etcétera. Pues aquí tendríamos al actualmente expresidente de Cataluña, que era Quintorra, donde su ordenador estaba participando en una conferencia, se veía igual, se veía lo mismo, su contraseña, en este caso contraseña en catalán, ¿no? Imaginaos lo que podría llegar a pasar si ese ordenador lo sustraen en un momento dado a alguien o si alguien se fija en ese usuario y contraseña y en un momento dado puede intentar acceder de forma remota al mismo. O incluso alguien sin tener el equipo que es capaz de ver ese usuario y contraseña y lo prueba en la nube de esta persona, en su nube corporativa. Es la contraseña de un cargo público que está ejerciendo. Y vamos más allá, ¿no? Pues muy, muy sugerente, una foto en lo que podría ser perfectamente un hotel, ¿no? En una habitación de hotel. Imaginaos si esto suele pasar. El directivo de turno, el personal VIP, lo que sea, de viaje de negocios, mucho movimiento o viaje de vacaciones, una simple foto, simplemente
sin ningún tipo de maldad o intención. ¿Qué ocurre? Pues ocurre esto, es la capacidad, lo que se puede llegar a hacer. Simplemente con la fotografía, si nos fijamos bien, ¿no? Los distintos edificios que hay, pues aquí un puente de diferentes torres, lo que parece ser una especie de pico, una bandera, una noria, otro puente y un entorno como fluvial, ¿no? Que podría ser un lago, un río, etcétera. Solo con esto podríamos ya empezar a buscar en Internet, eso es las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Tirar de buscadores, tirar de Google, tirar de Yahoo, tirar de Bing y intentar buscar una ciudad que tenga puentes, que haya una noria, algún edificio representativo, ese edificio blanco que era muy, muy particular, muy sugerente. Y bueno, ir trabajando en la imagen misma, ¿no? Empezar a acotar, descartar opciones, dedicarle el tiempo que se merece, hasta que demos directamente con el lugar en concreto, ¿no? Y aquí lo tendríamos, aquí tendríamos perfectamente localizado al VIP, a su familiar, etcétera. Lo que hablábamos antes comentaba Dani, el compañero Daniel, con el secuestro del perrito, que puede llegar a pasar. Ya no es que secuestren el perrito, ya es que secuestren al VIP en cuestión, al presidente de una gran corporación, o a su mujer, o a sus hijos, y pidan el rescate que quieran de millones por él. Entonces, bueno, hay que cuidar muchísimo la seguridad de las operaciones, darse cuenta y ser conscientes que ya no solo vale con llevar escolta, ya no solo vale con poner cámaras de seguridad, ya no solo vale con medidas que han quedado desfasadas, ¿no? Solo con ese tipo de seguridad estamos totalmente desprotegidos. Y no solo eso, ¿no? Leaks constantes. Leak es una fuga de información, donde cada día aparecen nuevas fugas de información, donde cada día se exponen datos de organizaciones. Esto sí, hay que vivir con ello, hay que ser conscientes de que van a sufrir ciberataques, que en muchos casos por falta de inversión, por falta de conocimiento, esos ataques van a tener éxito, un porcentaje alto, aunque fuera mínimo, como hay una gran cantidad de volumen al final, ese porcentaje supone una gran cantidad en número. Y bueno, existen servicios como este Have Been Found u otros que nos permiten comprobar simplemente de forma gratuita si un correo ha sido expuesto, se ha visto expuesto y por qué leaks, ¿no? Luego se habría la capacidad de buscar esos leaks. En algunos casos están más a nivel superficial, se pueden buscar directamente a través de Google, Yahoo o buscadores generalistas al uso. En otros casos hace falta ya bucear más en lo que es Internet, ir a Tor, comprar esos leaks, negociarlos en foros. Pero la información está ahí. Cada vez que le roban información a una empresa, esa información acaba en algún sitio, esa información no se acaba perdiendo, esa información se vende cuando pasan años o a los meses, o la compra, en muchas ocasiones la propia empresa se extorsiona, ¿no? La propia empresa para que compre su información y no salga a la luz. Estos muchos casos que ocurre eso. Con los ransomware lo vemos, cifran la información, obtienen la información y es una extorsión en toda regla, ¿no? O pagas o la voy a ir publicando. Incluso ha habido casos, ahora veremos, donde se va publicando poco a poco esa información, metiendo cada vez más presión a la compañía en cuestión. Bueno, veis todas estas aplicaciones, todos estos logotipos, empresas, seguramente os suenen más de uno, más de dos y más de tres. A los amantes del deporte, de la fotografía, de otros funcionarios de tecnología, o incluso grandes empresas, ¿no? Esto es un histórico de MySpace, una red social que ya no existe, pero Dropbox sí, Adobe, LinkedIn o hasta Badoo, una aplicación de citas, ¿no? Todos estos números que veis aquí son fugas de información que tuvieron lugar, en este caso es los millones de datos únicos obtenidos, correos electrónicos, contraseñas, direcciones de domicilio de personas, DNIs, pasaportes, una cantidad de datos, direcciones IPs, gran cantidad de información obtenida de la navegación, del registro, que cuando se expone y los atacantes la obtienen, pues ya está. Ahí que estamos vendidos, ¿no? Por eso les decía hincapié antes en la reutilización de contraseñas, en que no hay que reutilizar la contraseña. Si se reutilizan las contraseñas y nuestra contraseña, aquella contraseña que pensamos que es robusta, cae, estamos vendidos, ¿no? Y si usamos correos corporativos para darnos de alta, imaginaos, si un director general, si un alto cargo, un personal VIP, utiliza sus correos, que muchas veces ocurre, se relaja y no hay concepción, y usan sus correos corporativos para darse alta a sus servicios y al final hay un leak, es muy fácil situarlos, es muy fácil localizarlos y explotar ese tipo de datos obtenidos. Y no solo hay que irnos al histórico, ¿no? A lo que ha pasado. También tenemos algunos casos recientes de ello, desde todo el mundo, ¿no? Desde Oxfam Australia, la ONG, desde The Phone House en España, en este caso la filial de España, 5 millones de datos obtenidos. Se llegaron a tener hasta los datos relacionados con la venta de móviles,
compañía con distintas franquicias, sedes, que se dedica a la compraventa de dispositivos móviles y otro tipo de servicios de telefonía. En sus leaks, ¿no? que fue justo este año donde salió a la luz datos de The Phone House España, 5 millones de datos únicos sobre españoles, solo España. Es una gran cantidad. Pensar de la gente que haya comprado un dispositivo donde se ve quién lo ha comprado, su DNI, datos bancarios, su domicilio, incluso la oficina o la sede de Phone House donde lo adquirió. Cardin Mafia es un ejemplo gracioso donde hasta los delincuentes muchas veces también acaban exponiendo información que no querían. Esto era un foro de Cardin delitos de duplicado, de compra y venta de tarjetas robadas. Y esto era un foro que se dedicaba a ese tipo de actividades ilegales. Y finalmente acabó expuesto por vulnerabilidades. Otros publicaron la información que había sobre los usuarios que operaban en ese foro, así que podéis daros cuenta cómo 297.000 datos de transacciones de traficantes de Cardin salieron a la luz, así que ni los propios delincuentes están seguros en Internet y con este tipo de riesgos que existen para todos. O incluso India, ¿no? Domino's Pizza de India, que un leak pequeño supone una gran cantidad de datos teniendo en cuenta el nivel poblacional que hay en la propia India. Necesidades actuales, hemos visto nuevas amenazas, hemos visto los antecedentes, hemos visto los riesgos que supone este tipo de nuevas amenazas, pero ¿cuáles son las necesidades que hablábamos antes, ¿no? A veces se conocen este tipo de necesidades que están en los departamentos de seguridad corporativa, sobre todo poniendo el foco en la directiva, ¿no? y en los VIP, pero a veces no se llega a entender o no del todo. Y entre ellas destaca la monitorización, ¿no? La inteligencia estratégica, la inteligencia corporativa, y la investigación, procesos de due diligence, ahora veremos qué es, investigaciones digitales, asistencia a litigios, arbitrajes y, como no, contrainteligencia y contraespionaje, que siempre contrainteligencia y contraespionaje suena muy a película, ¿no? Suena muy a servicio de inteligencia, muy fuera del mundo empresarial y muy gubernamental. Pues bueno, monitorización, ¿no? ¿Qué empresa, qué alta directiva no tiene estas necesidades? En un momento dado, monitorizar todo lo que se digan sobre ellos, sobre la empresa, sobre asuntos muy específicos en redes sociales, en páginas web, en foros concretos, tal como hablábamos, o cualquier tipo de canal, ¿no? De comunicación. Existen aplicaciones como hoy en día de Telegram, grupos de WhatsApp, etcétera, y esto va a permitir a la alta directiva en un momento dado este tipo de servicios, de necesidades, acotar, ¿no? Poder al menos poner foco y estar informada de todo lo que ocurra o no en relación a algún tema. Y en cuanto salga, pues poder generar ciertas alertas, etcétera. Inteligencia estratégica, poder adelantarse a los competidores, poder tener esa ventaja competitiva gracias a este tipo de servicios que nos ofrece la ciberinteligencia y sobre todo orientados también a Internet, ¿no? Esto se da, este tipo de trabajos, por ejemplo, cuando se establecen nuevas sedes en según qué países, nuevas áreas de negocio en según qué lugares del planeta más y en algunos mucho menos seguros, ¿no? Zonas conflictivas por guerras, por cuestiones geopolíticas, y donde realizar trabajo de inteligencia estratégica es clave para que a la hora de mandar, pasa por las embajadas, ¿no? A la hora de mandar un embajador a un país, ¿no? Controlar qué riesgos existen en ese país, qué amenazas, qué recursos necesitamos, dónde emplearlos, etcétera. Lo mismo con la investigación corporativa, ¿no? Cualquier tipo de incidente que pudiera poner en jaque la reputación de un directivo, de la organización como tal, lo que fuera. Esto es ad hoc totalmente y va al servicio de la organización. Investigaciones al servicio de la organización, principalmente con foco en Internet. Due diligence, para que no lo sepa, procesos due diligence antes de cerrar un gran acuerdo, una gran a veces compraventa de corporaciones o grandes adquisiciones, pues bueno, conviene hacer un proceso en el cual se analizan los riesgos, legalmente se revisa que todo esté en orden y también aquí la ciberinteligencia entra analizando a quién tenemos enfrente a nosotros. Se han dado casos de empresas dedicadas a la ciberseguridad, a la ciberinteligencia, bueno, en un umbral un poquito gris, empresas muy próximas a servicios empleados de servicios de inteligencia, que directamente han montado operaciones en las que han simulado grandes adquisiciones con personal clave de otros gobiernos, de otros países, de
en la cual, bueno, pues con esta performance que han montado, trayendo gente de fuera, poniendo un montón de recursos sobre la mesa, porque a nivel económico no era problema, al final consiguen la información clave que necesitaban, al final confirman un dato, al final consiguen la firma de... Y esto ocurre. Entonces, meter aquí la ciberinteligencia, y va muy de la línea de la contrainteligencia también, ¿no? Ser conscientes si estamos siendo víctimas, la alta directiva si está siendo víctima de algún tipo de ataque contra ellos, si hay algún proceso de ciberinteligencia orquestado por la competencia, por algún tipo de enemigo que pudieran tener a nivel en lo personal, por lo que fuera. Investigaciones digitales, ya lo que hablábamos, antes hablábamos de investigaciones ad hoc, en las que la parte digital es importante, pero se trabaja de forma integral, y a veces otras son meramente digital, ¿no? Como todo se desarrolla en Internet a diversos niveles, lo que hablábamos con los leaks, con las fugas de información, o bueno, a veces con la compraventa de objetos robados, con publicar según qué material, contenido de índole sexual o otro tipo sobre personal clave de la organización, que es importante en un momento dado identificar dónde está publicando, quién lo ha publicado, para luego además posteriormente pues poder denunciarlo, ¿no? Aquí lo vemos, asistencia a litigios, ¿no? Poder tener esa garantía de que un juez pueda tener las pruebas y que se adapten esas pruebas en tiempo y forma y sean totalmente válidas para poder defender su honor, su compañía o lo que fuera necesario. Como no lo que hablábamos, la contrainteligencia, ¿no? Hoy en día es demasiado, muy fácil, es muy sencillo en un momento dado adquirir software espía, en un momento dado algún tipo de hardware también, ¿no? De cámaras pequeñitas, micrófonos, jugar un poco al ser detective por muy poco dinero, y es importante que la cúpula directiva en un momento dado esté tranquila, y aquí la ciberinteligencia debe jugar, ¿no? Debe entrar a participar con la parte de la seguridad perimetral, de la seguridad física, de controlar, mirar que no haya ningún tipo de micrófono en juntas de directiva, controlar qué tipo de información se transmite en la organización, o sea, de los móviles de otros empleados, de gente que pueda tener acceso a según qué información confidencial. Y esto que parece ciencia ficción, nos hemos encontrado casos de micrófonos metidos en salas, nos hemos encontrado keyloggers puestos con conexión por Bluetooth, por Wi-Fi, en la que el atacante había dejado un móvil conectado y estaba conectado por Wi-Fi y estaba transmitiendo todo lo que hacía. Entonces, tienes la parte física donde tienes que encontrar esos sistemas y luego la parte ciber donde hacemos el rastreo para encontrar quién es el que está por detrás. Así que no, suena mucho a ciencia ficción y esto no me va a pasar, pero lo hemos encontrado en empresas y no os creéis que todos son grandes empresas, grandes corporaciones, sino empresas también de un tamaño mediano que estaban compitiendo por proyectos grandes y gente de otras compañías se habían sobornado a empleados para conseguir esa información. Y bueno, hay que entender que es la ciberinteligencia. Muchas veces nos perdemos el foco, ¿no? Y al final la ciberinteligencia no es recolectar datos, es una parte del proceso, eso solo es una parte pequeñita. Hay que recolectar esos datos, entender qué datos necesitamos, procesar, ¿no? Ese tipo según qué datos vengan de distintas fuentes, procesarlos para poder analizarlos correctamente, generar esa información de valor que va a ser la relevante para el consumidor. Y por último, que esto sí que es la ciberinteligencia, ¿no? Generar un producto de inteligencia adaptado en tiempo y forma para el consumidor de la misma, ¿no? Al final, la ciberinteligencia busca dar soluciones, busca dar respuestas a las preguntas que tenga la directiva, busca ayudar a hacer la vida más sencilla. Con esto, bueno, nos traemos una serie de casos de uso de escenarios reales, y además entender que existen dos tipos de escenarios será importante, donde, bueno, nos hemos encontrado experiencias, la verdad que han sido al final muy gratificantes y que son casos que ocurren a diario y son importantes entender. Muchas veces lo que decía Dani, a veces hay cosas que se hablan, se aumentan, parecen muy alejadas, pero que en el día a día ocurren y además van en tendencia, cada vez pasan más. Muchas veces además va por modas o va por, de repente llega la pandemia, se empieza a desarrollar un tipo de ataque o de fraude y vemos como hay un pico enorme, ¿no? Y luego al final los atacantes también van cambiando, siempre cuando ya eso ya está quemado esa vía, pues innovan, ¿no? Crean algún otro tipo de estafa y así vuelta a empezar. Siempre es un poco la carrera del ratón y el gato. En este caso existen dos tipos de escenarios claros, es preventivos, esto es donde hay que poner el foco y hay que tenerlos en cuenta, y también trabajar sobre escenarios de tipo reactivo, ¿no? Preventivo es lanzar acciones para prevenir el riesgo, esas amenazas que comentábamos antes y que, bueno, pues nuestra organización, nuestros VIP, el personal clave
pueda sufrir las consecuencias de esto. Reactivos ya cuando ya no hay más remedio, si el resto de medidas no han funcionado, si en un momento dado nos ha pillado a pie cambiado, ¿no? Lo que fuera, normalmente reaccionar a tiempo, intentar remediar en la medida posible, mitigar el riesgo existente y el impacto. Y aquí destacamos 4, ¿no? Empezamos por el análisis de huella digital. Este es de tipo preventivo, es una cosa muy interesante. Es, en este caso concreto que nosotros conocemos de primera mano, una empresa española importante del IBEX 35. Desde el Departamento de Seguridad Corporativa lanza de forma periódica campañas de este tipo de análisis sobre su alta directiva, sobre el presidente, el CEO, directores generales y otro tipo de personal VIP, consejeros, que son personas clave en la organización. ¿Qué se hace? Muy sencillo, se rastrea, se analiza en Internet toda la exposición que pudiera haber, controlada y no controlada. Muchas veces esto es importante destacarlo, ¿no? A veces hay mucha información que se expone de forma no controlada, lo que hablábamos antes de ser consejeros, antes de ser directores, información de la que ellos no eran conscientes, familiares que publican cosas sobre ellos, fotos, etcétera, de las que tampoco eran conscientes, y a través de la cual todo ello al final se puede llegar a obtener mucha información en muchos casos. Se puede llegar a obtener la vivienda de personas súper importantes, se ha llegado a obtener fácilmente casi siempre las relaciones familiares, quién son la mujer, quién son los hijos, a qué colegio van los hijos, cuáles son los horarios, diversa información que al final permitiría realizar ataques muy dirigidos y con un alta porcentaje de éxito sobre los mismos. El sacar este tipo de trabajos, el trabajar en estas esferas, en las redes sociales, en datos que están expuestos en buscadores generalistas, también bucear qué puede haber por Tor, es importante, evita, al final le permite cerrar puertas y evita que el día de mañana haya una superficie de ataque mayor, ¿no? Al final es ponérselo cada vez más difícil a los atacantes y cuando se va trabajando sobre ello, al final la superficie de exposición es mínima, todo está muy controlado y es raro que se pueda llegar a algo. Bueno, concienciación y ejercicios de simulación, ¿no? También de tipo preventivo, muy interesante. Para empezar a decir que la seguridad, hablamos sobre ello, debe venir desde arriba, ¿no? La alta directiva debe estar concienciada y comprometida con la seguridad y que la seguridad sea transversal y baje desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es importante concienciar, si a todos los empleados está claro que sí, lo que decía Dani también, a los directivos, por ejemplo, hablamos de la estafa del CEO, ¿no? Una estafa dirigida principalmente a suplantar la figura del CEO, del presidente, de altos cargos. Es importante que ellos entiendan, que conozcan de qué va esta estafa, cómo suele venir, que trabajen en ello, incluso también que la sufran a través de ejercicios de simulación, tipo Red Team, donde de forma inesperada vayan recibiendo ataques, obviamente controlados y acotados, y donde después se dé una retroalimentación, después se les enseñe, se les muestre en qué han fallado. Oye, ¿por qué caíste aquí? Oye, ¿por qué pinchaste? Oye, ¿por qué diste tu información? Tanto a ellos como la cúpula más próxima, os digo, secretarias de altos cargos, gente con capacidad de realizar transferencias, de realizar pagos. Súper importante y trabajar siempre en las dos líneas, tanto la parte de concienciación más teórica, píldoras de seguridad, ir recordando ciertos tips, como la parte más práctica, ¿no? Aplicada. De hecho, aquí me gusta poner un ejemplo muy claro y es que todos conocemos más o menos la compañía de seguridad Securitas. Su CEO cayó en bancarrota porque una persona fue capaz de tomar su identidad digital a partir de investigarle. Fue capaz de robarle su identidad y le llegó a hacer llegar a la bancarrota porque se dedicó a pedir préstamos con su nombre. Entonces, da igual que te dediques incluso a la seguridad y a la seguridad física, no puedes descuidar este tipo de cosas. Aquí ya pasamos a la otra esfera, ¿no? Y siempre decimos lo mismo. Hay que invertir en seguridad. Es importante entender que la parte preventiva es clave, ¿no? No solo actuar, y es una pena porque suele ser así y sigue siendo así. A veces solo se actúa, solo se es consciente de la necesidad cuando ocurre un incidente de seguridad, ¿no? Y ya se llega tarde, no se hizo nada antes y ya bueno, se hace lo que se puede. Aún así hay formas de acciones que se pueden llegar a tomar, escenarios reactivos, ¿no? Ante un incidente de seguridad, pues, gestionar, en este caso, los casos de crisis reputacional que pudiera haber. Hay un caso muy ligado a lo que comentaba antes Daniel sobre los chicos que estaban
en diversos países, en este caso era de África, que con un simple ordenador y conexión a internet, ¿no? Y dispositivos o móviles incluso, dispositivos que no son buenos pero tampoco les hace falta, suplantan o directamente generan bien, perfiles falsos de chicas, de chicos, etcétera. Se gana la confianza de gente que en un momento dado a lo mejor pues a nivel profesional puede tener carreras de éxito, pero a nivel emocional y lo personal pueden estar pasando por una mala época. Y bueno, y consiguen llegar a obtener recursos fotográficos, imágenes, información confidencial, que puede llegar a poner en jaque la reputación del presidente de una gran corporación. Nosotros conocemos un caso de primera mano igual, en este caso en España, donde bueno, el presidente de un gran grupo empresarial, en un momento dado, en la pandemia, lo que hablábamos antes, con más tiempo libre, bajó la guardia, empezó a confiar en gente, empezó a conocer por internet y en un momento dado, pues, cuando pasaron los meses, porque ellos tampoco tienen prisa, este tipo de atacantes, y se ganaron su confianza, consiguieron al final estafarle y sobre todo extorsionarle, ¿no? Y obtener más de 100.000 euros con este tipo de ataques. Aún así se pudieron hacer cosas, se consiguió, lo importante siempre es tranquilizar a la víctima, apoyarle, estar ahí, explicarle, ¿no? que está siendo víctima de un ataque. Muchas veces no son conscientes, la propia víctima no es consciente de que está sufriendo el ataque o no le queda del todo claro, ¿no? Esta gente son mis amigos, pero no me han estafado, pero me están extorsionando, pero a lo mejor lo hacen por necesidad. Bueno, entran diversos, explicárselo, hacérselo entender y sobre todo entrar a parar. Al final esto hablamos que son mafias organizadas, ellos saben hasta dónde hay que tensar la cuerda y también es importantísimo la comunicación, la interlocución con este tipo de atacantes, de estafadores, con el fin al menos de poder salir bien parados de este tipo de crisis. Al final que no publiquen ningún tipo de contenido, al final que dejen al VIP en cuestión tranquilo y que pasen a otra víctima. Al final esto es así, ¿no? Al final esta gente no pierde el tiempo y presionan y exprimen hasta el último céntimo que se pueda sacar. De hecho, además, muchas veces en ese tipo de casos también tienes que hacer una parte psicológica de estate tranquilo, no hagas tonterías, vamos a conseguir que no acabe esto con tu carrera, porque al final es gente que está en altos cargos y si se hace público pues, que han sido extorsionados y demás, le generas un gran problema. Justo. Y bueno, por último, otro escenario reactivo, no menos interesante, lo hemos dicho antes, el rastreo y monitorización de leaks, ¿no? En este caso, las dos cosas. De manera reactiva, por un lado, siempre se actúa en general cuando ha habido algún tipo de incidente. Ha aparecido por ahí teléfono móvil de un alto cargo, está sufriendo múltiples llamadas, intentos de estafa, le están contactando por WhatsApp algún tipo de intento o incluso con éxito, ¿no? De estafa del CEO. Y toca entender de dónde han salido esos datos, ¿no? Cómo el atacante los consiguió, rastrear, bucear, ver si en este caso en Tor o en otro tipo de foros especializados se han vendido o se han publicado los datos de este tipo de personal clave en la organización. Y después un trabajo posterior, ¿no? Una vez que se identifica, se acota, se le dan los tips y las pautas para cambiar las contraseñas, para tener en cuenta y ser conscientes dónde está el alcance de lo expuesto. Después llega la monitorización, ¿no? Es decir, pasamos ya a una fase otra vez preventiva de vamos a estar monitorizando pues, tu nombre y apellidos, tu contraseña que sabemos que se ha visto expuesta, el correo corporativo de él, para que en cualquier momento, en cuanto salga por internet, podamos detectarlo al segundo y podamos generar alertas y podamos actuar antes de que algún tipo de atacante lo intente directamente. También es posible en este caso, y se usa mucho y es interesante, generar tipo honeypot, ¿no? Al final lanzar contraseñas o leaks o meter en leaks contraseñas falsas o correos falsos para generar ruido y al final sobre todo también para controlar qué tipo de interés puede haber detrás de este tipo de del director de la compañía, el director general específico, del CEO, del presidente, de ese personal VIP que nos interesa tener monitorizado. Bueno, y con eso solo me queda indicaros que gracias de verdad por asistir. Entendemos las horas que son en España y también en Latinoamérica ya por la ya estáis en plena hora de la comida. Muchas gracias a Gonzalo y a Daniel por la exposición. Igualmente por tiempo, creo que no nos va a dar tiempo de responder las consultas. Igual se les van a hacer llegar por medio del chat. Se le hace llegar a los compañeros con el fin de que puedan darnos un feedback al respecto. Agradecerles el tiempo tomado a todos los participantes, a los ponentes que estuvieron el día de hoy.
y desearles la mejor de lo mejor. Buenas tardes y buenas noches a cada uno. Y pues nos estaríamos viendo el día de mañana, si Dios lo permite, con más conferencias y con más participación de nuevos ponentes. Buenas noches para todos y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Igualmente.